Cristóbal, nos estuviste hablando de las similitudes que hay entre el chamán y el terapeuta, y me gustaría que hablaras un poco más sobre eso. Bueno, yo creo que tiene que ver con nuestros dos cerebros. En las escuelas, pues en general nos crían desarrollando el hemisferio izquierdo, que es el más racional, que es verbal, a través de la palabra, la terapia a través de la palabra. Y el chamán pues ocuparía el hemisferio derecho, que es lo que está más allá de la palabra. Es todo el mundo de los sueños, el mundo de la metáfora, del acto. Entonces, pero los dos buscan lo mismo. A final de cuentas buscan lo mismo, porque buscan la libertad, la sanación, entrar en contacto con la totalidad de la existencia, de su ser, de la conciencia, con esa dimensión que podríamos llamar misteriosa, que está en nosotros, esa sensación de que la totalidad es nosotros. Entonces, yo trabajo con lo llamo psicochamanismo, como la psicomagia, es decir, es la unión del hemisferio derecho y del hemisferio izquierdo. Son muy similares los dos hemisferios. Ajá. ¿Qué pasa en el derecho y qué pasa en el izquierdo? El izquierdo es más ordenado, es el que ordena las cosas, estructura, es más racional, ¿ves? Es simbólico, pero racional, palabra. Una palabra es un símbolo. Y el derecho, pues es imaginativo, es como un cuadro, es pintar un cuadro, es decir las cosas, pero sin palabra. Entonces son dos lenguajes que hay en nosotros. Por un lado somos racionales y por el otro lado somos totalmente irracionales. Cortarse de uno de los dos hemisferios o de nuestras realidades, yo creo que es un error y que por eso estamos enfermos. Porque la enfermedad yo creo que tiene que ver con no poder vivirse en su totalidad, con todos sus aspectos despiertos, unidos, conectados totalmente, su mente totalmente conectada. Entonces es como cortar la mitad de su cuerpo, no utilizar esa parte. Claro que venimos de una educación judeocristiana donde los chamanes, los curanderos y todo eso eran brujos, eran el diablo. Entonces nos castran ahí. En una escuela, digamos en una universidad, no te enseñan a trabajar con la imaginación, a ser una especie de creador. Nuestra mente es creadora y en general muchos de nuestros conflictos son imaginarios. ¿Y cuál es tu aportación por la parte de la metáfora, de la imaginación? Sí. ¿Cuál es tu aportación? Yo digo, por ejemplo, cuando en estas culturas animistas, como el vudú, la santería, el espiritismo, donde son culturas de posesión, dicen que entran espíritus, salen espíritus. Yo no acepto eso. Es decir, yo digo que la realidad es lo que uno elige, ¿no? Y como les decía, es lo que es más útil. La realidad es lo que tú eliges, pero como una realidad útil para tu vida. Entonces, para mí no es útil pensar que entran y salen espíritus. Para mí es más útil aceptar la unificación de la materia y aceptar que nada entra y nada sale, sino que todo está ahí y que cuando lo que ellos llaman espíritu se expresa, es una dimensión de ti, otra que el ego. Pero cuando uno trabaja con el psicochamanismo, pues se da cuenta que uno sí está poseído. Uno está poseído por sus padres, porque sufre el dolor de sus padres, como hicimos estas prácticas hoy, es decir, que el puñetazo se lo dieron a tu mamá y tú lloras su dolor, sin haber recibido el puñetazo o la herida o el cuchillazo. Entonces eso se inscribe en nosotros y estamos poseídos por nuestros padres, el árbol genealógico, con sus ideas, su educación, con sus estructuras emocionales que se van repitiendo, con sus inhibiciones sexuales, con sus impulsos a veces, con sus formas de moverse, de hablar, sus tonos, sus muletillas, su nacionalidad. Entonces lo imitamos, entonces estamos profundamente poseídos. La posesión no es algo que forma parte de las culturas primitivas, si todo ser humano está poseído. Entonces somos todos chamanes.
de alguna manera. Psicológicamente somos todos chamanes porque hablamos, nuestra voz no es nuestra voz, es la voz del pasado. Entonces estamos totalmente poseídos, estamos siempre en una situación de posesión. Ahora, esa posesión o es una posesión neurótica o es una posesión, vamos a llamarla así, luminosa. Porque también puedes ser poseído una vez que te sales de la repetición genealógica, histórica y la posesión del pasado. Tú puedes ser poseído por el futuro. Es decir, que en nuestra mente existe el futuro, lo concibe. Es como te digo, si cuando el esperma y el óvulo se encuentran, ya saben que será en este cuerpo, saben que serás tú, ya saben perfectamente a dónde van. Entonces quiere decir que el futuro está inscrito en nosotros. Entonces tú te puedes inspirar del futuro y de alguna manera, entre comillas, digo, puedes ser poseído por el futuro. Pero yo creo que posesión es una especie de acuerdo que uno hace porque uno no está, es todo está ahí bailando. ¿Cómo es esta inspiración del futuro? Pues para entrar en contacto con ese futuro, pues para realmente entrar en contacto, porque uno lo puede concebir a nivel espiritual, pero para sentirlo, es diferente sentir y concebirlo. ¿Ves? Porque luego todo se tiene que convertir en una realidad orgánica, pero para eso hay que hacer su trabajo interior de desposeerse del pasado, poco a poco. ¿Ves? Y pasar esas etapas, porque hay que ir pasando. Yo creo que el ser humano, el ser humano tiene que vivir su proceso de rituales, es decir, su proceso de mutación, tiene que hacer sus rituales de pasaje, es decir, que pasar del vientre al aire, afuera. Si hay un conflicto en ese momento, si no te querían, si querían abortar, si tu padre se fue, si tu madre sufría, se murió alguien, ese ritual natural pues se bloquea y psicológicamente no creces, te quedas ahí. Entonces no lo puedes hacer. Físicamente lo realizas el ritual, pero psicológicamente no. Lo mismo con la infancia, como a los 7 años estás formado, si tus padres no te inician y le indican a tu cerebro que ya puede pasar a otra situación, no lo hace. O sea, hay traumas ahí en ese periodo de vida, ¿no? del nacimiento a los 7 años, pues te quedas ahí. Entonces, y luego, lo mismo, el ritual de pasaje de pubertad, en muchas culturas existe, que es fundamental, donde tú te individuas de los padres y pasas a otra realidad, y en ese momento te entregas a eso que yo llamo una especie de yo futuro, llamémoslo así, pero yo digo que el futuro está en el presente, puesto que es lo que nos va aspirando y que nos hace mutar, porque ya sabemos lo que seremos, no solo en tanto que individuo, pero en tanto que cuerpo colectivo, universal, extracósmico, porque no podemos negar que formamos parte de un cuerpo extracósmico y que de alguna manera a algún lugar va. Bueno, no para allá, pero yo digo que va aquí. Entonces sería poco a poco ir poniendo al día sus rituales, realizarlos, solucionar lo que hay que solucionar, darle la información al cerebro, las informaciones adecuadas para que comprenda que ya mutó y abrirse a esa situación, ¿no? Esa situación que llamaríamos yo conciencia. Eso es lo que pienso. Entonces, el trabajo es el mismo. El trabajo de un terapeuta, yo pienso que es transpersonal. Yo pienso que todo terapeuta debe trabajar para la transpersonalidad. Y todo chamán también. Es decir, que es el mismo propósito, al final de cuentas. ¿Ves? Y aceptando de que tú naces en una situación y desapareces en una situación que estaba ahí y que estará ahí. Entonces tú naces en un destino y mueres en un destino colectivo. Esto está en algo. Este universo está en algo. Yo no creo en el destino personal. Creo que el destino personal, bueno, por supuesto que hay, pero el destino personal no es personal porque es el grito de tu árbol genealógico. Hay un destino genealógico y un destino transpersonal. Si tú dejas el destino genealógico, ¿dónde vas? ¿Para qué haces tu trabajo? Si tú no tienes otro destino en tu mente, digamos que estructuras otra situación, pues vas a regresar siempre atrás. Entonces, si tú aceptas que formas parte de un destino transpersonal y que todo este proceso de universo va a algo, está realizando algo, en ese momento entras en otra dimensión de la vida. Y
y participas, ¿no? Hay una sensación mucho más amplia de la existencia, ¿no? Entonces, yo he decidido pensar así. Yo creo que el universo tiene un propósito. Es que hay una conciencia, es decir, una dimensión conciencia, y el universo aparece ahí, como una expresión de esa conciencia. Es decir, que como conciencia se materializa, el espíritu se materializa y hace todo un proceso para espiritualizarse como materia y refundirse en lo que siempre fue. ¿Por qué? Por el placer, por la belleza, por la pura conmoción de autorrealizarse. El propósito ya está. Entonces, ¿cuál es el propósito? Gozar de la existencia maravillosa y crearse, y crearse, y crearse. Yo creo que la vida es un proceso creativo, es un goce creativo. Por eso yo invito, los chamanes me gustan mucho porque son viajeros de la imaginación. Trabajan con su imaginación y entran en un proceso creativo. Pero es un proceso creativo que tiene que ver con el proceso creativo de la existencia. Todo se está creando milagrosamente, y siempre es nuevo, y siempre es nuevo, y siempre es fresco, y siempre es nuevo. La enfermedad de alguna manera es quedarse en el pasado, en ciclos repetitivos, y no poder salir de ahí, no poder entrar en la frescura de la vida. Creo que la Gestalt tiene mucho que ver con eso, porque salir de esos ciclos, y todo el tiempo estar saliendo y pasar de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro, y poder estar en el presente, en ese presente. Y ese presente, pues yo creo que también tiene que ver con un proceso que va hacia el futuro. Eso es. Muchas gracias. Es un placer. Un placer.